Te confesaré que escribir la introducción del capítulo de hoy ha sido todo un reto, porque sabía a dónde quería llegar, pero no cómo darle cierta coherencia. Y lo primero que se me ha ocurrido es un meme, uno que seguramente has visto alguna vez, es una especie de cómic que circula por las redes sociales, en el que en la primera viñeta aparece un hombre de espaldas orinando tranquilamente a solas en el último de una larga fila de retretes. Bueno, no son retretes, son urinarios o mingitorios, que descubrí hace tiempo que se llamaban así esos que son de pie, los típicos de los baños masculinos, y me parece una palabra maravillosa. Aunque en un capítulo de Nadie sabe nada, Berto y Buenafuente les dieron un nombre incluso mejor, más creativo. Pero no me atrevo a repetirlo aquí, así que lo dejaremos en el aire para los aficionados a los podcasts o para quienes lo busquéis en las notas del capítulo. Volviendo a nuestro meme, está el tipo desaguando tan a gusto cuando en la segunda viñeta se ve aparecer por la derecha a otro hombre que camina hacia él. En la siguiente está aún más cerca hasta que finalmente se pone a utilizar justo el urinario contiguo al que ya estaba ocupado. Adea la cabeza y le dice algo que es cada vez distinto según cómo se utilice el meme, pero que siempre promete ser el comienzo de lo que técnicamente se llama una chapa monumental. Algo como, por ejemplo, ¿te he contado que tengo un podcast? Cuando yo era estudiante, antes de ayer o en un tiempo muy lejano, dependiendo de a quién le preguntes, y seguramente como parte de eso que ahora se llama la masculinidad frágil, había una regla no escrita sobre los baños masculinos que un amigo mío resumió en cierta ocasión como: se deben utilizar solo los impares y si están todos esos ocupados, te esperas a que se libere uno. Así que se ve que a los hombres este tema tan absurdo de los baños públicos nos preocupa bastante más de lo que debiera. Una prueba más es que hace un tiempo una persona respetable que ha pasado por este podcast, Samuel Gil, escribió un tuit que decía: alguien tiene que desarrollar una estrategia óptima según la teoría de juegos sobre qué retrete se debe elegir en un sitio público. Primero, último, uno del medio, sin mirar, claro. Y lo entiendo perfectamente, uno nunca sabe qué se va a encontrar detrás de la puerta. Pero da la casualidad de que poco antes el propio Samuel había escrito algo bastante más serio en su newsletter, Suma Positiva, sobre un tema más relacionado con esto de lo que parece, precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Y así se lo dije, porque había un problema con su pregunta. Si alguien desarrollaba esa estrategia óptima sobre qué lugar elegir y la daba a conocer, todo el mundo iría a ese retrete y volveríamos a estar en el mismo punto de partida. Así que si se encontraba esa solución, habría que mantenerla en secreto, solo al alcance de unos pocos privilegiados para que siguiera siendo óptima. A lo que yo creo que, sin ser consciente del tremendo energúmeno que tenía enfrente, Samuel me respondió que eso se merecía un Kaizen. Y aquí estamos, en una demostración más de mi facilidad absoluta para enredarme con cualquier tema por estúpido que parezca, hablando de urinarios y retretes públicos. ¿A que jamás lo hubieras imaginado? Pues yo tampoco, pero me he dado cuenta de que mucho de lo que hago es simplemente el resultado de decisiones poco meditadas que no tienen más motivo que el de echarme unas risas. Verás cuando te cuente cómo me hice amigo de mi querida Itziar García, pero esa es una historia para otro día. Porque detrás de todo este rollo aparentemente estúpido sobre el retrete óptimo a elegir, hay un concepto fascinante que es fundamental en muchos ámbitos de la vida. Hoy retomamos los modelos mentales y lo hacemos con un especial sobre la reflexividad. ¡Toma ya! Como veremos enseguida, la reflexividad es una característica clave de, por ejemplo, los mercados financieros, pero también lo es de muchos otros ámbitos, como las empresas tecnológicas, incluso hasta el punto de ser decisiva a veces en cuáles tendrán éxito y cuáles no. Y es que el mundo tecnológico es bastante complejo y cambia muy rápidamente. Pero para entenderlo yo tengo un pequeño truco. Estoy suscrito a Multiversial, la newsletter que patrocina el capítulo de hoy, pero que es otro de esos casos de productos o servicios que yo ya usaba antes de que me propusieran patrocinar el podcast, lo cual me hace la vida muy fácil. Detrás de Multiversial está Carlos Molina, alguien que, como yo, a su carrera profesional, en Telefónica en su caso, ha añadido otra paralela con la que seguramente es la mejor newsletter de España sobre la actualidad de los negocios digitales. De hecho, la leen más de 22.000 suscriptores, no tiene ningún tipo de coste suscribirse
y en ella te cuenta cada día las principales novedades de todo lo que sucede en el sector. Te hace recomendaciones de lecturas interesantes y hasta tiene una versión premium para quienes quieren tener un conocimiento mucho más profundo del sector. Si, como a mí, te cansa estar todo el día haciendo clic en titulares provocativos que solo buscan ese clic, pero detrás de los cuales al final solo encuentras 2 frases que merezcan la pena de los 10 párrafos que te lees, esta es tu newsletter, porque Carlos va al grano, sintetiza lo más importante de la noticia y hasta extrae algunos aprendizajes o conclusiones para ayudarte a pensar más y mejor. Vamos, que tienes que leer Multiversial hoy para entender lo que pasará mañana en el sector tecnológico. Si te interesan estos temas, suscríbete yendo a multiversial.es o directamente a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y verás cómo merece la pena. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. ¿Qué es eso de la reflexividad? Vamos a abordar el tema desde otro punto de vista un poco más intelectual, por si lo de los urinarios, por lo que sea, te parece poco elevado. Tal vez hayas oído hablar de George Soros. Es un tipo controvertido y, de hecho, solo pronunciar su nombre suele levantar alguna que otra ampolla. Hoy es conocido por ser una de las personas más ricas del mundo y también el millonario que mayor porcentaje de su fortuna ha donado hasta el momento. Aunque hay quien le vincula a todo tipo de conspiraciones y formas de controlar el mundo desde la sombra, en las que no vamos a entrar aquí porque, honestamente, ni las conozco ni me interesan demasiado. Si te hablo de él hoy es porque tiene una relación muy cercana con esto de la reflexividad. Soros nació en Hungría en 1930, en el seno de una familia judía no practicante de clase media alta, que, como otras muchas similares en la Hungría de entonces, se sentía incómoda con sus orígenes. Él dice con ironía que creció en un hogar judío antisemita. Soros tenía 13 años cuando los nazis ocuparon su país y sobrevivió a aquella invasión gracias a que tanto su familia como él usaron identidades falsas y se hicieron pasar por cristianos. Pasada la guerra, Soros se fue a Inglaterra, un país que claramente le encantó, porque en sus propias palabras le pareció austero e insensible. Curiosamente, unas décadas después, realizaría su operación financiera más célebre en un ataque contra la libra esterlina que acabó precisamente provocando la quiebra del Banco de Inglaterra, en lo que se conocería como el Miércoles Negro. No creo que fuera por venganza, pero por si acaso, yo no le cabrearía mucho. El caso es que, estando allí, se enroló en la London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y comenzó a perseguir una obsesión: entender mejor el mundo. Que digo yo que ya es mala suerte compartir obsesión con él y no cuenta bancaria, pero bueno. En Londres, Soros tuvo la suerte de ser alumno de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Karl Popper, y de él aprendió 2 ideas que le fueron fundamentales para entender los mercados financieros: la falibilidad y la reflexividad. De la falibilidad, en el fondo, te he hablado muchas veces, dándole otros nombres. Incluso casi podríamos decir que le he dedicado un libro, porque, de forma simplificada, Popper venía a decir que ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino que el camino de la ciencia es el de intentar constantemente refutar las teorías que tenemos con contraejemplos, y que si no lo logramos, entonces una teoría queda corroborada, es decir, que puede ser aceptada provisionalmente, pero eso no significa que vaya a ser siempre cierta. Un buen ejemplo son las leyes de Newton. Llega el amigo Isaac y en el siglo XVII encuentra unas ecuaciones que parecen describir a la perfección cómo se mueven todos los objetos en el universo. Durante casi 300 años, cualquier ejemplo o experimento que se nos ocurriera, ya fueran manzanas que se caen de los árboles, o balas de cañón que disparáramos, o lo que fuese, cumplía al milímetro esas leyes. Y sin embargo, eso solo significaba que funcionaban en todos esos casos y que no habíamos encontrado aún ningún contraejemplo en el que no funcionase. Pues bien, a principios del siglo XX, Einstein encontró uno. A velocidades cercanas a la luz, las cosas dejan de responder bien a estas leyes.
¿Y qué tiene que ver esto con Soros? Bueno, es que una interpretación más amplia de la falibilidad sería decir que las ideas que la gente tiene sobre el mundo nunca se corresponden exactamente con la realidad. Ninguna teoría u opinión general o modelo se libra de sufrir distorsiones. Son todas necesariamente imperfectas. Es eso que he leído en algún sitio de que la realidad no existe o algo así, no sé. Soros se dio cuenta de que las ideas de Popper chocaban con lo que le habían enseñado en sus estudios de economía, donde frecuentemente se asumía que existía conocimiento perfecto, o lo que es lo mismo, que el precio de una acción era simplemente un reflejo del rendimiento de la empresa. Lo que Soros entendió es que, más bien, el precio de una acción era como una teoría que el mercado en su conjunto tenía sobre cada empresa y que en muchas ocasiones se corroboraría porque su comportamiento futuro era el esperado, aunque en algunas no. Pero además se dio cuenta de una cosa importante. Si se corroboraba, muchas veces era porque el propio precio era una fuerza que empujaba para que así fuera. Es decir, que el precio de una acción no es un simple reflejo de cómo de bien o de mal va una empresa, sino que es un factor más de los que influyen en que esa empresa vaya bien o vaya mal. Vaya lío, ¿no? Vamos poco a poco, porque este es el germen de la teoría de la reflexividad que guió la carrera de Soros y que tiene muchísimas otras derivadas. En el fondo, de lo que estamos hablando es de cómo las expectativas que se tienen sobre algo influyen decisivamente en cómo ese algo se desarrolla. De forma general y un poco filosófica, podríamos decir que hay una relación circular entre el pensamiento y la realidad, porque si nuestra visión del mundo es siempre parcial y distorsionada, como explica esa idea de la falibilidad de la que hablábamos antes, esto influye en la propia realidad, ya que una visión falsa nos lleva a acciones incorrectas que la modifican. Por eso, a diferencia de las teorías clásicas financieras, para Soros los mercados nunca reflejan la realidad. Están siempre equivocados, pero a veces consiguen moldearla para que parezca que sí lo hacen. Y es que si la mayoría piensa que una empresa va mal y por lo tanto cae en bolsa, con frecuencia acaba yendo mal, incluso aunque inicialmente la evaluación de su situación fuese incorrecta. Y viceversa, si los mercados creen que una empresa va a ser, no sé, la mayor fabricante mundial de coches, como sucedió durante bastante tiempo con Tesla, y su acción se dispara, incluso a niveles injustificados, eso hace que esa empresa se pueda financiar más barato y por lo tanto acercarse un poco más a ser el mayor fabricante mundial de coches. Si estás pensando que esto de la reflexividad es un bucle de realimentación, de esos de los que hemos hablado tantas veces, no te falta razón. Lo es, aunque con algún matiz, pero no nos vamos a detener demasiado en ellos porque creo que no importan tanto. La idea es efectivamente muy similar, y podríamos decir simplemente que la principal diferencia está en que esto de la reflexividad es menos mecánico o menos ingenieril y tiene más que ver con las dinámicas sociales y psicológicas que surgen alrededor de nuestras creencias y acciones. Sin ir más lejos, algo de lo que hemos hablado esta temporada es una manifestación estupenda de esta reflexividad: las burbujas. Cómo ciertas creencias nos llevan a actuar colectivamente de una manera que hace que se refuercen esas mismas creencias y a que más gente actúe así hasta que la cosa se acaba yendo de madre normalmente. De hecho, el propio Soros dice que cuando ve que se está formando una burbuja, se apresura a comprar y a echar gasolina al fuego. Su genialidad como inversor ha sido siempre entender estas dinámicas mejor que el resto y detectar cuándo cambian las reglas del juego. Pero es que esto de la reflexividad va mucho más allá de los mercados, afortunadamente, porque esto lo hace un concepto mucho más interesante. La reflexividad está en todas partes. La reflexividad se manifiesta a veces en nuestros comportamientos sociales de formas que no esperamos. En el siglo XIX, el economista y filósofo William Stanley Jevons se dio cuenta de una cosa que sigue sucediendo hoy. A medida que la tecnología mejora y aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del gasto de ese recurso que una disminución. Esto es la paradoja de Jevons. Y significa que si encontramos tecnología que nos permite mayor eficiencia energética, por ejemplo, no solemos limitarnos a seguir haciendo lo mismo con menor cantidad que hasta entonces, sino que aumentamos su uso. ¿Que conseguimos coches más eficientes? Pues nos movemos más. Es lo que se llama coloquialmente el efecto rebote.
Pero seguramente en lo que a mí más me fascina la reflexividad es en el impacto psicológico que tiene sobre nosotros. Por ejemplo, hace unos días tuvo lugar uno de los encuentros mensuales de la comunidad Kaizen. En ellos quedamos para hablar de un libro, una película y algún tema más. En esta ocasión, la película que yo había sugerido era una que me gustó mucho cuando la vi por primera vez y que me gustó mucho menos al volverla a ver hace poco. Las ventajas de ser un marginado. Menos mal que al resto de los asistentes sí les había gustado. En el fondo, esta peli es una historia sobre cómo la misma persona puede brillar o marchitarse según cómo la tratan quienes están a su alrededor. Y hay una frase que se repite varias veces en la película. Aceptamos el amor que creemos merecer. En cierta manera, eso es el concepto de reflexividad. Cómo dos cosas son causa y efecto a la vez, la una de la otra. Si no creemos merecer mucho, acabamos relacionándonos con gente que nos da poco. Curiosamente, la misma semana, la economista María Blanco escribió un texto que me gustó mucho y que titulaba La mirada del otro. En él habla de algo muy relacionado con esto que te acabo de contar. Dice: la mirada del otro es algo que no controlamos, solamente controlamos la mirada que creemos que merecemos del otro, y a menudo la confundimos con la mirada que creemos que el otro tiene de nosotros. A veces, y esto lo añado yo, hasta convertirla en una profecía autocumplida. De hecho, de algo parecido habla un neurocientífico que espero traer pronto por el podcast, Mariano Sigman, en su último libro, El poder de las palabras, donde, entre otras cosas, habla de eso con lo que tanta turra te he dado, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Él mismo recurre a Soros y explica que cuando decimos cosas como estoy triste o estoy feliz o estoy angustiado, para empezar, estamos ignorando el principio de falibilidad, porque esas frases van a ser necesariamente falsas. Primero porque no recogen todo nuestro estado. Tristes, felices o angustiados no es lo único que estamos en ese momento. Normalmente tenemos multitud de sensaciones y emociones que se solapan y que además tendemos a confundir las unas con las otras. Por ejemplo, confundimos la frustración con el enojo o el miedo con la ansiedad. Dice Sigman, con bastante gracia, que tampoco hace falta demasiada filosofía para explicar esto, que ya lo hicieron los terroristas esos, el calificativo lo he añadido yo, que cantaban aquello de no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. Una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón. A mí la dichosa canción me pilló en la universidad y algo que no le perdonaré nunca a Mariano es habérmela vuelto a encontrar en su libro después de tantos años tratando de olvidar aquel trauma. Le salva que el resto del libro es muy interesante, eso sí. Porque dice que el problema de cuando decimos que nos sentimos tristes o angustiados o lo que sea, es que esas percepciones limitadas e incorrectas que tenemos sobre nuestro estado acaban amplificadas por la reflexividad. Nos influyen y condicionan. Si nos decimos que estamos tristes, acabamos saliendo a la calle con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos y escuchando a Los Secretos o algo así. Y ahí sí que sí, acabamos tristes del todo. Algo parecido sucede con el famoso efecto Pigmalión o efecto Rosenthal, que es un fenómeno que se estudia en psicología y pedagogía para referirse a cómo las expectativas que se tienen sobre una persona influyen en su rendimiento. Su nombre viene del mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró tanto de Galatea, una estatua que había esculpido, que la diosa Afrodita hizo que ésta acabara tomando vida. Y creo que este es uno de los mejores ejemplos de reflexividad, porque nos acerca tanto a la idea como a los límites de la idea. En un aula o en una empresa, quienes dan clase o lideran a un grupo pueden tener determinadas expectativas sobre cada estudiante o empleado, y pueden transmitírselas o simplemente tratarlos de manera inconsciente de forma diferente. Por ejemplo, darles más confianza o trabajo a quienes consideran más capaces, lo que hace que a su vez esas personas respondan de forma distinta, esforzándose más y muchas veces destacando más, teniendo mejores experiencias y aprendiendo y desarrollándose más. Aunque obviamente esto tiene sus límites. Por más que uno crea ciegamente en alguien, eso no significa que pueda darle la capacidad de conseguir cualquier cosa. Aunque cuando yo era un niño hubiese habido algún inconsciente que pensara que yo podía ser futbolista profesional, es básicamente imposible que hubiera llegado a serlo. Pero tal vez sí habría sido algo mejor jugador, lo cual tampoco era muy difícil, no nos vamos a engañar a estas alturas. Hablando de deporte, de nuestro rendimiento y de nuestras creencias,
Uno de los ejemplos más fascinantes que conozco de la reflexividad es el efecto Bannister. Tal vez te suene. Durante mucho tiempo se creyó que había un límite a la velocidad a la que los seres humanos podíamos correr, lo cual seguramente sea cierto, pero el problema era que ese límite se tenía como muy claro. Nadie podía correr una milla, es decir, 1.609,34 metros, en menos de 4 minutos. Lo habían intentado y fracasado infinidad de atletas. Incluso había estudios científicos que aseguraban que nuestro cuerpo no estaba fisiológicamente preparado para hacerlo, y médicos que afirmaban que quien lo intentara podría sufrir un colapso. Sin embargo, el 6 de mayo de 1954, un tipo llamado Roger Bannister lo logró. Lo hizo exactamente en 3 minutos y 59,4 segundos. Pero lo extraño no fue eso. Tal vez él era un ser extraordinario con algún tipo de mutación. Lo extraño fue que apenas unas semanas después de su récord, otro atleta logró superar la marca de Bannister. Y vinieron más, hasta el punto de que 20 años después, otro atleta bajó por primera vez de los 3 minutos y 50 segundos. Y hoy en día el récord de Hicham El Guerrouj está en 3 minutos y 43,13 segundos. Una vez que alguien había roto esa barrera psicológica, muchos más pudieron lograrlo. El efecto Bannister nos habla de cómo la reflexividad de nuestras creencias y de lo que otros dicen sobre nosotros condiciona nuestro comportamiento. Si miras los resultados de una maratón, verás que hay picos que se acumulan alrededor de cifras redondas, las 4 horas, las 3:45, las 3:30, lo que sea. Suelen ser esas marcas que nos fijamos para superar o que creemos que no lograremos vencer. Y es que a veces nos enfocamos tanto en los obstáculos que inevitablemente acabamos chocando con ellos. Por eso suele decirse a quienes practican esquí extremo que no miren a los árboles, sino al hueco que hay entre ellos, porque inconscientemente van a acabar yendo allá donde estén mirando. Nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas, con y sin esquís. Antes de terminar, volvamos a Soros por un momento, porque ¿qué significa todo esto? Con la reflexividad, Soros se enfrenta y critica a dos ideas que son claves en nuestra sociedad moderna. Por un lado, habla de la Ilustración, de cómo el pensamiento científico, tan absolutamente transformador en lo que se llaman ciencias duras como la física o las matemáticas, ha acabado inundándolo todo, incluidas esas que llamamos ciencias sociales, como si la realidad de nuestro comportamiento pudiera ser independiente de lo que pensamos, como si la forma óptima de elegir qué retrete utilizar pudiera ser independiente de que todo el mundo supiera cuál es el retrete idóneo. Por otro lado, Soros se enfrenta al posmodernismo, del que otro día hablaremos en más detalle, pero que viene a cojear justo de lo contrario. Es tan consciente de que nuestras teorías de la realidad la modifican, que nos ha llevado a un mundo en el que a veces creemos que el relato es lo único que importa. Como si yo hubiera podido llegar a jugar en el Real Madrid simplemente convenciendo a otros de que no saber jugar al fútbol no importaba para ser futbolista. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que no haya sido demasiado reflexivo para tu gusto. La semana que viene volverá Kaizen con un tema distinto, como siempre. Hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Casi nada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.